Compartiendo. A ver, déjenme, voy a ir viendo lo del video, permítanme. No. A ver, no creo. Ya podemos ver la página, pero el video no. Sí, ahí va. Ok. Volumen. Vale, pues. ¿Me oigo? Sí. Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. ¿Listos para dar un paso más en nuestro programa de formación? Hoy escucharemos a Pablo Elois. Él está casado y experimentó el bautismo del Espíritu Santo a una edad muy temprana, a los 15 años. Esta temprana experiencia le llevó a ser un pionero en la renovación y a trabajar con pasión en la educación, en la evangelización y por la familia. Fundó grupos de oración y organizó eventos de evangelización masivos. Es miembro de la comunidad Vivir con Dios y hoy nos hablará del servicio,
la coordinación y el liderazgo. La enseñanza que vamos a escuchar es extremadamente estimulante y práctica. Pablo nos da el fruto de su experiencia. Lo hace basándonos en el pasaje del Evangelio sobre la pesca milagrosa y compara al líder de un grupo con la barca de Pedro, la barca que Jesús usó como si fuera probablemente no un yate, la barca que Jesús usó para tantos propósitos, tanto humildes como grandes. Comienza aquí con un agudo paralelismo y comparación entre el barco y el servidor de un grupo. También habla de las tentaciones de los líderes. La que daña más es la de creerse indispensables e instituibles. También nos da algunas sugerencias muy concretas sobre cómo formar a los nuevos líderes, el objetivo principal de todo coordinador. Y no se olvida de hablar de la parte que está por debajo de la línea de flotación, la que no se ve, pero que es la más importante. Escuchémosle con atención y dejemos interrogar e inquietar por lo que dice. Hola a todos. Es una gran alegría compartir con tantos hermanos líderes de la renovación de todo el mundo. Que el Espíritu Santo hable hoy fuerte a nuestros corazones. Y seguimos reflexionando en este bloque del proceso de formación integral sobre el grupo de oración, que es la estructura de participación fundamental de la renovación. Y hoy vamos a enfocar nuestra mirada sobre la persona del coordinador de grupo. En América Latina, en la Argentina, usamos la palabra servidor para referirnos al hermano o a los hermanos que cumplen con este servicio, con esta importante misión. Sé que al Papa Francisco le gusta mucho usar esa palabra, esta manera de llamarnos, porque nos configura con Jesús, el gran servidor, que vino no para ser servido, sino para servir. Ya hablaremos un poquito más de esto en unos minutos. Pero dejamos claro que así que en cada momento de esta enseñanza, cuando mencione a los líderes o a los coordinadores de grupos de oración, me referiré a ellos como servidores. Y bien, y pensando en este tema del coordinador de grupo, en mi experiencia como coordinador de grupos y asambleas de tantos años en la renovación, me venía una imagen que creo que el Señor me la presentó en mi interior, y es la imagen de pensar nuestro servicio como la barca de Pedro. Los invito a que leamos la palabra de Dios en el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas, los versículos 1 al 11, y en ese hermoso texto que relata el encuentro y la vocación de Pedro, en que cuando Jesús lo llama, encuentro muchas riquezas a partir de las cuales podemos compartir en este día. Voy a ir directamente entonces al texto de la palabra. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echa las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, en tu nombre echaré las redes». Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces
que las redes se rompieron. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de quienes lo acompañaban por la gran cantidad de peces que habían recogido. «No temas», le dijo Jesús, «de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron la barca a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Qué hermosa es esta palabra y qué hermoso es este texto que nos presenta hoy el Evangelio. Podríamos hacer un retiro entero en torno de este momento y de este encuentro. Pero vamos a centrarnos en una imagen, y es esa imagen de la barca de Pedro. Generalmente apelamos a la imagen de la barca de Pedro para referirnos a la iglesia, pero ahora me gustaría que tomemos esa imagen de la barca para aplicarla a nuestra propia vida y específicamente a nuestro servicio como coordinadores en los grupos de oración y en la renovación. Jesús se sube a la barca de Pedro y empiezan a suceder grandes cosas. Jesús se sube a la barca de Pedro y de allí predica a la multitud. Es en esa barca que hace prodigios, es en esa barca que se produce la pesca milagrosa, es en esa barca que Jesús calma las tempestades. La barca de Pedro es el vehículo que Jesús usa muchas veces en su ministerio para ir de un lado al otro, a anunciar el reino y a instaurarlo. En ella viaja con los apóstoles, en ella durmió. Fue en esa barca donde lo invitó a Pedro a caminar sobre el mar. Seguramente habrá tenido muchos momentos de diálogo y de compartir con los discípulos en esa barca. He visto por ahí una foto en internet que muestra una barca que fue encontrada por los arqueólogos en el fondo del lago de Genesaret. Y cuando la vi me sorprendí. Era una barca muy sencilla, muy pequeña, nada más que un montón de unas pocas maderas clavadas. Y sin embargo esa pobre y sencilla barca fue usada por Jesús para hacer cosas grandiosas. Jesús se subió a esa pobre barca de madera y la transformó. Así también se subió a la vida, tomó la vida de Pedro y la transformó de pescador de peces a pescador de hombres. Y así también pasa con nuestra vida de servicio. Nuestra vida de servicio es como esa barca, sencilla, pobre, humilde, llena de limitaciones, pero que Dios la usa para su gloria. Dios usa lo que somos y lo que tenemos en nuestra vida para hacer grandes cosas. Y a veces nos parece que no somos dignos y que no somos capaces. Y es verdad, nunca seremos tan dignos ni nunca tendremos toda la capacidad. Pero recordemos aquello que dice un dicho que una vez le escuché al gran evangelizador Pepe Prado Flores. Dios no llama a los capacitados, sino que Él capacita a los llamados. Nosotros no estamos sirviendo en los grupos de oración ni en la iglesia porque seamos muy importantes o porque se nos ocurrió, sino porque Dios nos llamó y nos eligió, así como somos, y quiere que nos dejemos conducir y usar para hacer a través de nosotros grandes cosas con lo que tenemos en la mano, con lo que somos.
con lo que tenemos en la mano como Moisés. Pienso en ese momento en que el Señor le habla a Moisés y le dice que vaya a liberar a su pueblo, que se enfrente a Faraón. Y Moisés dice, ¿qué puedo hacer yo contra el hombre más poderoso de la tierra? ¿Qué puedo hacer yo contra todos sus ejércitos? ¿Cómo voy a hacerlo? Y el Señor le dice a Moisés, usa lo que tenés en la mano. Mirá lo que tenés en la mano. Y Moisés miró y vio un bastón, un simple bastón, un palo. Y sin embargo fue ese simple bastón que él tenía en la mano el que Dios va a usar para liberar a su pueblo, para hacer maravillas en el desierto, para abrir el Mar Rojo. Así también, vos estás llamado por el Señor a servirlo con lo que tenés en la mano, como Pedro con su barca. Esa es la imagen en que nos vamos a centrar hoy. Cómo Dios usa nuestra vida como la barca de Pedro para su gloria y para bien de los hermanos. En primer lugar, no cualquiera es invitado por Dios a subirse a la barca del servicio. Jesús nos dice el Evangelio en el capítulo 3 de San Marcos, versículo 14, pasa toda la noche orando y pensando a quiénes va a elegir. Dice que llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. De la misma manera, cuando vayamos a invitar a otros hermanos a subirse a la barca del servicio, a compartir la coordinación del grupo de oración, tenemos que hacer como Jesús un tiempo de oración y de discernimiento. Discernir entre nosotros, con otros hermanos, discernir con nuestro párroco, con los otros líderes, quiénes son aquellos a quienes Dios está llamando para ser discípulos y misioneros. Jesús los llamó primero para que estuvieran con él, discípulos, y después los llamó para enviarlos a predicar. De manera tal que tenemos que orar, pensar, buscar hombres y mujeres que sean apasionados por Jesús, por la palabra de Dios, hombres que lo busquen en su oración, que sepan primero estar con Él y después entonces podrán ser buenos servidores. Segundo punto, la barca del servicio es el lugar donde suceden grandes prodigios, como dijimos hace un rato. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro servicio, nuestra tarea, es ser personas abiertas al Espíritu, que desarrollen nuestros propios carismas, tanto los ordinarios como los extraordinarios, pero que también permitamos que el Espíritu desarrolle los carismas de los otros. Nuestra tarea como servidores, como vamos a decir después, es también desarrollar los carismas de los demás. Tercero, en la barca del servicio es muy importante trabajar en equipo. Si alguna vez hiciste la experiencia de remar, aunque sea en un parque en tu ciudad, en un bote, te habrás dado cuenta que para remar es necesario que todos hagamos fuerza al mismo tiempo, que todos coordinemos nuestra acción, porque si no el bote no va a ningún lugar o da vueltas sobre sí mismo. Así también en la barca del servicio y de la coordinación de los grupos es muy importante remar juntos y trabajar en equipo. Vemos que Pedro tuvo que llamar a otros cuando la pesca era tan abundante que no podía él solo. Y esto de trabajar en equipo es fundamental. El Papa Francisco nos advierte que tenemos que tener cuidado de algunas tentaciones que a veces tenemos los servidores en la renovación y en la iglesia. Dice el Papa Francisco en un mensaje que dio en julio del 2015
a la renovación. Que hay una gran tentación para los líderes, lo repito, dice el Papa, prefiero el término servidores. Y esta tentación viene del demonio, y es la tentación de creerse indispensables cualquiera sea el cargo. El demonio lo lleva a querer ser los que mandan, los que están en el centro, y así paso a paso se cae en el autorismo, el personalismo, y no dejan vivir a las comunidades renovadas en el espíritu. Sigue diciendo el Papa que esa tentación nos hace pensar que somos insustituibles y que el único insustituible es Jesús. Y sin embargo, tenemos que tener claro que nosotros estamos en una tarea por un tiempo limitado, que tenemos que hacer crecer y madurar espiritualmente a otros para que vengan también a servir. Es esto que decíamos de trabajar juntos en el equipo, de evitar los personalismos, de formar comunidades que están centradas en un líder, ya sea sacerdote o laico, que es como una especie de gran cabeza, que es el centro de esa comunidad, pero que tiene un cuerpo raquítico de integrantes muy flaquitos que no se han desarrollado. Porque cuando ese líder se va, o no está, o cae porque es humano, desaparece la comunidad y se desarma. O a veces también sucede que andamos siguiendo al líder al lugar donde él va y dejamos sin terminar las tareas en los lugares donde el Señor nos ha llamado inicialmente. Así que en la barca del servicio es muy importante saber que tenemos que trabajar en equipo, que no somos líderes eternos y que tenemos que desarrollar a los demás. A mí me pasó en algún tiempo que me parecía que nadie podía hacer las cosas como yo pensaba o como yo quería. Me creía que era imprescindible y andaba corriendo de aquí para allá haciendo muchas tareas. Hasta que un día escuché a Pepe Prado, a quien mencioné antes, que él contó un testimonio diciendo que antes él corría de estadio en estadio y de actividad en actividad hasta que se dio cuenta que era más importante formar a otros para que la palabra corriera. Él decía, antes corría yo, ahora dejo que corra la palabra. Y ahí vamos con el punto 4 de esta reflexión. En la barca del servicio, el buen líder no es el que lo hace todo ni tiene todos los carismas. El buen líder es aquel que desarrolla a todos los que tiene bajo su cuidado. La palabra autoridad viene de un término latín que significa dar auge, es decir, hacer crecer. La auténtica autoridad no es la que está centrada sobre mí mismo, como decía el Papa Francisco, sino la que hace crecer a otros. En su libro El secreto de Pablo, Pepe Prado lo llama precisamente así, el secreto de Pablo. Y ese secreto está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. ¿Cuál es el secreto de Pablo a Timoteo y el nuestro también? Lo que oíste de mí y está corroborado por numerosos testigos, confíalo a hombres responsables que sean capaces de enseñar a otros. Lo que oíste de mí, y Pablo también lo había oído de otros, y lo que yo te enseñé, enseñalo vos a otros hombres que sean capaces de enseñar a otros. Ese es el gran secreto. Si nosotros queremos que la iglesia crezca, si nosotros queremos que la iglesia aumente, si nosotros queremos que la iglesia no envejezca, tenemos que hacer esto mismo. No tanto hacerlo todos nosotros, sino formar a otros para que hagan el trabajo del servicio. Es lo que hizo Moisés, que cuando tenía alguna dificultad,
recorría a su hermano Aarón. Y después también le pidió a Dios y le transmitió parte de su espíritu para trabajar en conjunto con los 70 ancianos. Y cuando llegó el momento, le pasó la posta a Josué. Y eso es el mayor orgullo que tenemos que tener nosotros como líderes. Poder formar a los que van a continuar con la obra de la evangelización, de la cual nosotros somos simplemente servidores y una partecita, muy pequeña. Qué lindo que, habiendo recibido nosotros la antorcha, la podamos pasar a la próxima generación. ¿Y cómo se hace esto en la práctica? En primer lugar, es necesario invertir tiempo en los que sirven con nosotros y a los que queremos formar. Tener una actitud de escucha, de cercanía, de mirada atenta, ayudándolos a descubrir sus talentos y sus capacidades. Y entonces ir delegándoles despacito algunas tareas cada vez más sencillas, después más complejas. El padre Alberto Ibáñez Padilla, pionero de la renovación argentina, decía: no hagas lo que otros podrían hacer por vos. Entonces tenemos que ir delegando pequeñas responsabilidades, siendo pacientes, permitiendo que los otros también se equivoquen y aceptando que no todo va a ser a mi estilo o como a mí me gustaría, sino aceptando la riqueza de la diversidad que cada uno aporta. Fíjense que Jesús atendía a las multitudes, pero dedicaba mucho de su tiempo a atender especialmente a los 12. Entonces, qué importante que puedas ir localizando hermanos, personas en tu grupo de oración, en quienes focalizarte especialmente para ir enseñándoles, desarrollando sus carismas, transmitiéndole tu sabiduría, también las cosas que has aprendido de tus propios errores. El padre Alberto, a quien antes mencioné, fundador de mi comunidad, nos enseñaba que en esa función de líderes hay 4 palabras claves. La primera, la oración. Tenemos que ser personas de auténtica oración. Orar por ellos, orar para elegirlos, orar mientras sirven, orar con ellos, que ellos aprendan también a orar junto con nosotros. Segundo, liderar con la palabra. Como decía antes, transmitirles nuestras experiencias positivas y negativas. Que nuestro diálogo siempre sea positivo y estimulante. No autorreferencial, no promoviendo el chisme ni la crítica. Tercero, enseñar con nuestro trabajo. No somos reyes que damos órdenes y los demás los cumplen. El Papa dice en un mensaje, pavos reales, sino que tenemos que ser los primeros en poner manos a la obra, primeros en llegar y últimos en irnos. Hace poco escuché una definición de educación muy interesante en algunas sencillas etapas. La primera etapa es yo hago y el otro, quien quiero enseñarle, me mira mientras hago. En la segunda etapa, yo hago y el otro, que tiene que aprender, hace junto conmigo. En la tercera etapa, el otro, a quien quiero formar, hace y yo miro. Y si he formado bien, la cuarta y última etapa es el otro hace y ya no necesita que yo lo controle. Entonces, eso mismo tenemos que ir haciendo nosotros como servidores. Dedicarles tiempo a nuestros discípulos para que también se vuelvan misioneros. La cuarta palabra importante es ejemplo. Tenemos que ser personas íntegras. Y nosotros inducimos, motivamos a los otros con nuestro propio ejemplo. Tenemos que poder decir como San Pablo, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo.
Por último, en la barca del servicio es importante cuidar todas estas cosas que hemos dicho, como en cualquier barca. Es importante cuidar no solamente la parte de arriba, lo que se ve, es lo que está debajo de la línea de flotación lo más importante. Eso es lo que hay que cuidar. Esta idea se la escuché a Nicky Gamble, pionero de Alfa, hace unos cuantos años en una conferencia. Lo importante, lo más importante en cualquier barco no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Lo que está debajo de esa línea de flotación en la barca de nuestro servicio. Y tenemos que tener mucho cuidado a que no se nos estén haciendo agujeros. Ahorita fue O problemas por ahí, para el padre, en cosas que nadie las ve, pero Dios sí las ve y que son muy importantes. ¿Y qué es lo que hay que cuidar en nuestra vida de servicio, aunque no se vea? Primero, cuidar tu salud física y también la de los que sirven con vos. Cuidar de tener tiempo de descanso. Cuidar de tener una sana alimentación. Cuidar de poder tener tiempo para un cuerpo sano en una mente sana, es decir, hacer ejercicio. Tenemos que cuidar nuestra salud física. Segundo, también en nuestra vida de servicio tenemos que cuidar nuestra salud espiritual, que no nos volvamos activistas. Tenemos que cuidar tener nuestro tiempo personal con Dios, nuestra vida sacramental, nuestra lectura espiritual. Todo esto es muy importante, aunque no se ve. ¿Cuántas veces somos líderes con pies de barro que terminan muchas veces hundiéndose porque hacia afuera pareciera que todo está bien, pero no hemos cuidado nuestra auténtica salud interior espiritual? Es importante también cuidar en nuestra vida, aunque no se vea, además de la salud física y de la salud espiritual, nuestra salud afectiva, nuestros afectos, nuestra familia, nuestros amigos. Que no pase lo que a veces sucede, o al menos a mí me ha sucedido, que por meterme en muchas actividades espirituales y apostólicas he descuidado mi primera vocación, que es mi familia, mi esposa, mis hijos. Es impresionante ver que en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, San Pablo dice que el que no se ocupa de los suyos, especialmente de los que viven con él, es peor que alguien que ha renegado de su fe. Qué importante no cuidar nuestra vida afectiva y familiar. Y por último, cuidar también, aunque no siempre se vea, las relaciones fraternas con las otras personas con quienes trabajamos juntos, ir construyendo la comunidad, sirviendo con mucho amor. Por último, ya cerrando, quisiera detenerme en algunos detallitos no menos importantes en esta barca del servicio de los coordinadores de grupos de oración. Recordar que como en la barca de Pedro, no van a faltar los momentos de tormenta en los que parece que el Señor duerme y que nos hundimos. Esto es bueno, porque nos permite que purifiquemos nuestras intenciones. No que busquemos servir al Señor porque los demás nos admiren o porque esto nos produce placer, sino que busquemos servirlo porque lo amamos y amamos a nuestros hermanos. Y cuando vienen esos tiempos de tormenta y de prueba, eso nos permite purificar nuestro corazón y ejercitar nuestro auténtico amor al Señor. Te servimos, Señor, porque te amamos y porque te queremos seguir, no por nuestro placer o por nuestro gusto. Otro punto importante en la barca del servicio es que no solamente tenemos que tener buenos remadores, sino que tenemos que tener unas buenas velas, es decir, tener corazones abiertos, dóciles al Espíritu, para que Él nos lleve donde quiera llevarnos. El Papa Francisco dice en la Evangelii Gaudium que tenemos que ser evangelizadores
con espíritu. Hay momentos en los cuales sí, tendremos que poner mucho de nuestro esfuerzo humano, pero habrá momentos y en todo momento en que lo más importante será abrir la vela de nuestro corazón para que sea el Espíritu el que sople y el que conduzca nuestra barca. Y por último, es importante también en cualquier barca tener una buena brújula. Diríamos hoy un GPS. No se puede navegar si no tenemos una buena brújula y un buen GPS. Y esa brújula y ese GPS que nos lleva, que nos guía hacia buen puerto, hacia el cielo, a nosotros y a nuestros hermanos, es la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia. No nos puede faltar, lo necesitamos. Tenemos que acudir diariamente allí para encontrar nuestra guía. Después de haber reflexionado sobre nuestra persona de coordinadores de grupos, sobre nuestro ser y nuestro hacer, les propongo ahora que hagamos una mirada hacia afuera, mirando los nuevos desafíos de la Iglesia y de nuestro mundo. Algunos pensadores dicen que estamos no en una época de cambio, sino en un cambio de época, que ha finalizado la cristiandad. Incluso algunos dicen que nos encontramos lamentablemente en un tiempo de cultura postcristiana. En muchos lugares nos encontramos con una iglesia envejecida en cuanto a la edad de los participantes, donde la mayoría son personas mayores. En algunas grandes ciudades de otrora, lugares de mucha y fervorosa participación cristiana, nos encontramos con imponentes catedrales llenas de célebres cristianos muertos, pero casi vacías de cristianos vivos. Esto requiere de nosotros como líderes una lucidez, una visión nueva, lanzarnos, dice el Papa Francisco, a una nueva etapa de renovada evangelización. Es necesario, dice el Papa en su documento La alegría del Evangelio, una conversión pastoral, que como líderes desarrollemos una actitud de escucha hacia nuestros hermanos, hacia la cultura de este tiempo, y que vayamos caminando juntos como iglesia, unos con otros, en sinodalidad, nos está enseñando también el Papa Francisco. Por eso es que en este contexto es muy importante la participación de los laicos. Dice el Santo Padre que es la hora de los laicos y es fundamental que pongamos todos nuestros esfuerzos en formarnos y en formar a los demás, siendo intencionales en esta visión y acción de formar a los líderes de la próxima generación, poniendo especial énfasis en los jóvenes y en la familia, centrados en el querigma, en el anuncio y el reanuncio renovado del amor de Jesús y con la fuerza del bautismo en el Espíritu. Les propongo entonces que reflexionemos ahora juntos Se dejó de oír.
Arturo, se congeló la pantalla. ¿Podrías volverlo a impulsar? Sí, sí, ya voy a reiniciar aquí. Ya estábamos en lo último. Bueno, realmente ya es lo último. Entonces, prácticamente ya se estaba despidiendo. Entonces, déjenme, voy a salir de aquí y ahorita continúo. Permítanme tantito. De regreso. De hecho, ya estaba en lo último. Entonces, bueno, vamos primero a hacer un pequeño repaso y luego abrimos la sección de compartir y preguntas y respuestas. Número 1, vamos repasando. Él toma como base la cita de la barca, San Lucas 5, del 1 al 11. Y en el primer punto que nos expone, Pablo nos dice, hace referencia al llamado a los apóstoles y se llamó a los que él quiso. Y nos dice, no a cualquiera llama al Señor. Entonces, siéntete privilegiado, privilegiada el día de hoy, porque el Señor te ha llamado. Amén. No a cualquiera ha llamado el Señor y tú eres uno de sus Amén. Amén. Gloria a Dios. No a cualquiera ha llamado a este gran servicio, ¿eh? Entonces, tú eres uno de los privilegiados. Y nos llama a estar con Él primero, como punto 1, como con los apóstoles. Dice, a que estuvieran con Él y luego dice, y después enviarlos a predicar. En este caso es a estar con Él y si es predicar, pues es a predicar. Si es interceder, a interceder. Si es a servir en la asamblea, pues a dirigir la oración. Si es como músico, pues como músico. Pero primero a estar con Él. Ese es el punto 1. Y vamos viendo, vamos otra vez centrándonos en esta cita que nos propone Pablo. Fíjense, el Señor sube a la barca de Pedro. Bueno, no, antes de que subiera, le dijo que remara que mar adentro. Y muchas veces nosotros, ante estos nuevos desafíos, pues nos quedamos nada más en la orillita con nuestro carrete, ¿verdad? Para pescar, con nuestra cañita y estamos nada más aquí en la orillita. Y los peces gordos están allá adentro, están en mar adentro, allá en lo profundo. Y allá es a donde nos manda el Señor, más allá de nuestra comodidad. Pues el Señor le dice a Pedro, vete mar adentro. Aquí hay que ver qué oficio tenía Pedro. Pescador. Y fíjense, siendo Pedro pescador, no le dijo al Señor, Señor, dice, oye Jesús, pues está bien, hablas muy bonito, tus parábolas están bien padres, pero aquí el pescador soy yo de profesión. ¿Sí o no le dijo eso Pedro? No. No, ¿verdad? Entonces, No. es estar abierto a lo que el Señor te indica, aunque tú creas que tienes la razón, le caso al Señor. Y el Señor ahorita nos está diciendo también a nosotros, quítate de tus comodidades, quítate nada más de estar aquí en la orillita, no, vete mar adentro porque ahorita necesito que remes mar adentro. Número 2, ¿qué le contestó Pedro? ¿Qué le contestó? Señor, hemos pescado toda
La noche. toda la noche. Es decir, ahí como que sí le dice, oye, pues soy pescador, ya pesqué toda la noche y me estás pidiendo que todavía me vaya hacia todavía más, hacia mar adentro. Pero fíjense lo que le contesta Pedro. ¿Qué sigue? ¿Qué le dice Pedro después? En tu nombre. En tu En tu nombre nombre. echaré las redes. En tu nombre echaré las redes. Y eso es, Señor, así como que pues ya hice todo lo que podía, pero todavía confío en tu nombre, todavía confío más en ti que en mí. Y es ese abandono y esa obediencia de Pedro. Otra cosa, cuando nosotros se vea muy difícil lo que estés haciendo, hay que seguir el ejemplo de Pedro. Señor, en en tu nombre voy a hacer esto, porque aquí el que puede hacer todo eres tú. Si tú quieres, puedes hacerme también a caminar sobre las aguas como Pedro, pero todo es en tu nombre. ¿Sí? Y después, ¿qué le dice Pedro al Señor cuando ve la pesca milagrosa? Aléjate de mí, Señor, porque Soy un pecador. Un pecador. porque soy un pecador. Y la realidad es que todos somos pecadores. ¿Verdad? El Señor vino a salvarnos a todos. Pero a veces te sientes indigno y lo somos, pero el que te dignifica se llama Jesús. Cuando Él te dé un servicio, Él es el que te está dignificando. Y como decía hace rato Pablo, el Señor, el Señor capacita a los llamados, no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Y después de que le dice Pedro, aléjate de mí, Señor, ¿cuáles son las palabras de Jesús? Le dice, no temas, no temas, yo te haré pescador. De hombres. Hombre. Y hoy también el Señor nos dice, no temas ante la dificultad, ante este desafío, ante la situación del mundo, no temas, yo soy el que te sostiene, yo soy el que te ayuda. La misión que estás haciendo es mía. Yo soy el que va contigo, no temas. Y termina diciendo la cita, abandonándolo todo, lo siguieron. Y aquí es donde también nosotros tenemos que abandonar nuestra confianza, abandonar eso donde tú te crees fuerte, pues confía más en las fuerzas del Señor y síguelo y vas a ver cómo Él va a obrar maravillas. Amén. Amén. Bueno, Amén. continuando con lo que nos decía Pablo, dice, y luego nos hablaba de esta cita, pero nos mostraba una barca que hallaron que se atribuye que era de Pedro. Y se acordaba Pablo que en esa barca era el Uber del Señor, que era ir de un lado al otro por mar, y era el Uber, la barca de Pedro, ¿sí? Ahí era donde el Señor se movía. Y algo muy interesante que dice Pablo, dice, en esa barca suceden grandes prodigios. Amén. Amén. En Amén. esa barca suceden grandes prodigios. Entonces, pensando en esto que nos decía Pablo, vamos a pensarlo en tu vida de servicio. Si el Señor está contigo, aunque parezca que todo se está moviendo y que viene la tempestad y que se está hundiendo, ¿por qué temes? Otra vez lo que le dijo el Señor a Pedro, ¿por qué temes? Si el Señor viene contigo, ahí viene el hacedor de milagros, ahí viene el Todopoderoso, ahí suceden los grandes prodigios.
En este momento visualiza en tu servicio cuáles son los grandes obstáculos que tienes. Piensa en uno, dos o tres obstáculos, los grandes, los más grandes. Los más grandes obstáculos, escríbelos. Y ahí está enfrente de ti la tempestad. Ahí están una o dos o tres tempestades. Y aunque parezca que el Señor viene dormido en la barca, Él viene contigo, Él te acompaña, puesto que en este servicio Él es el que te envía. Amén. Y Amén. vamos a decirle al Señor en una pequeña oración, Señor, en tu nombre voy a hacer lo que tú me pides para que se haga el milagro que se tenga que hacer ante estos obstáculos. Así está en el caso de Pedro fue la pesca milagrosa, en el caso de nosotros es vencer estos obstáculos, porque se van a hacer en el nombre del Señor. Amén. Ah, Punto 3. Punto 3 que menciona Pablo. Teamwork, trabajo en equipo. ¿Qué pasa si uno está remando en esta barca, si uno está remando para un lado y el otro para el otro lado? Pues la barca va, empieza a dar vueltas o va sin rumbo, no hay coordinación, no hay el mismo esfuerzo. Pues aquí el trabajo en equipo tiene que ser a fuerza. Y mi siguiente pregunta sería, bueno, si estás coordinando algo o al frente de algo, número uno, ¿tienes un equipo? Porque eso de estar remando solo y cargar con toda la responsabilidad solo y estar tú solito, dale, dale, dale. Ahí va. Qué difícil, qué difícil es, qué difícil es cuando uno está en una barca y entre más grande, peor. Entre más grande es la responsabilidad y estás tú solito, no avanzas nada, mi hermano, no avanzas nada. Entonces tenemos que aprender a ir formando equipos, ir enseñando hermanos también, ¿sí? Aquí vemos hermanos, pues ya con cierto tiempo, con ciertos años, ya ahorita, veíamos también, lo vamos más adelante vamos a repasar otra vez la cita que da de el secreto de Pablo, ¿cuál era? ¿Se acuerdan ahorita? Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2 que mencionó ahorita Formar a los Pablo que van Alois. formar a los que van a continuar con la obra del Señor. Sí. Lo que oíste de mí y lo que yo te enseñé, enséñalo a otros que sean capaces. Exacto. Fíjense, ahí hay cuántas generaciones hay. De Pablo a Timoteo, ahí van dos, Pablo, Timoteo. Luego le dice a Timoteo, lo que yo te enseñé, enséñale a otros, tres, que sean capaces de enseñar a otros. En ese simple versículo está hablando ahí San Pablo de 4 generaciones. Pablo, Timoteo, Timoteo, a otros que sean capaces de enseñar a otros. 4. Entonces, ¿dónde está tu Timoteo, hermano? Si ya tienes tiempo caminando en el camino del Señor, ¿a quién estás preparando? Ya no estoy hablando ahorita de 4 generaciones. ¿Dónde está la generación que sigue de ti?
Tu Timoteo, ¿dónde está? Tenemos que ir, hermanitos, nuevos o que tengan menos tiempo, irlos incorporando en esta misión e irles enseñando, como nos decía Pablo también. Bueno, ese era el punto 3, el trabajo en equipo. Y nos hablaba también de cuando un líder está empoderado, cuando él hace todo, él es el fuerte y no desarrolló a su equipo, es ese líder que es una gran cabezota, pero que de aquí para abajo tiene un cuerpo raquítico, ¿sí? No, o sea, por eso si el líder se va, los demás lo siguen. O sea, no fue capaz. Él trabajó mucho en él darse, en trabajar, en darse a conocer, pero no desarrolló a los hermanos. Quedó un cuerpo raquítico y es lo que nos invita Pablo. Oye, trabajan los hermanos también. Muy bien. Después vimos el punto 4, y es continuación de esto. Dice, el buen líder desarrolla a los que tiene a su lado, porque la autoridad es dar auge, es ayudarte a crecer. Entonces, el buen líder tiene que estar pensando en desarrollar. Nadie va a ser eterno, nadie somos eternos. ¿Qué le quieres dejar a la renovación? Tu mejor legado es dejar los mejores servidores que puedas formar en la renovación. Ese es tu mejor legado, ¿sí? Dejar servidores que continúen con esta obra y que sean mejores que nosotros, que nos superen. Amén. Amén. Porque, pues bueno, a veces nos pasa que, ¿qué es lo que pasa cuando el líder no quiere soltar? Dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Por eso no suelto el mando, no suelto la batuta, porque ¿y ahora qué me toca? ¿Qué voy a hacer? Bueno, hermano, todos tienen un ciclo. Y por decir, aquí en la renovación, pues se está fijando 3 años en los estatutos de la diócesis, 3 años al frente. Entonces, este, todo tiene un ciclo. Y si ese es el ciclo, pues hermano, pregúntale al Señor qué sigue. El Señor de seguro te va a poner a hacer algo, te va a poner en algún lugar, ¿sí? Pero necesitamos ir buscando crear estas nuevos servidores. Aparte que ahorita estamos en crisis, ¿sí? ¿Cuántos jóvenes hay? Tú entras a tu misa dominical. ¿Qué porcentaje de jóvenes ves en la misa? ¿10 o menos por ciento? Digo, si vas a la misa juvenil, a lo mejor ves un poquito más, pero misa normalita, pues a lo mucho un 10. Aunque ahorita los jóvenes son el 30-40% de la población, entonces nos estamos quedando atrás. Se está envejeciendo la iglesia y también la renovación. Nos pasa lo mismo en los grupos, son contados los grupos juveniles. Tenemos que, ante este desafío de esta realidad, que el Señor nos inspira cómo atraer a más jóvenes, ¿sí? Porque, pues, ¿qué va a pasar en 20 años? Si esas comunidades de adultos mayores, pues a lo mejor muchos ya no vamos a estar, y si no nos enfocamos en su tiempo en buscar nuevos hermanos, o sea, hermanos jóvenes, pues no va a haber esa continuidad, no va a haber ese cambio de estafeta, no va a haber ese cambio generacional, y tenemos que trabajar en esto también, hermanos. ¿Yo lo digo? Ok, bueno, y nos mencionaba las palabras clave, también Pablo decía, la oración, enseñar con nuestro ejemplo, el trabajo, ¿sí?
las palabras claves que nos decía ahorita Pablo también. Y número 4, ser imitadores míos. Así que podamos, si ya tienes a esos Timoteos o en general a los hermanos, que puedas estar tú tan comprometido con el Evangelio, que podamos estar tan comprometidos viviéndolo, que seas un ejemplo viviente, que seas el San Pablo del siglo XXI o la San Pabla del siglo XXI, que puedas decir, imítame a mí. Si tienes dudas de cómo obrar, imítame a mí. Yo voy a ser tu ejemplo de santidad. A la fregada. Entonces, créetela, hermano, porque eso estamos llamados. Muy bien. Y bueno, esto fue, luego menciona algo muy importante, Pablo. Dice, bueno, eso es lo que se ve arriba de la barca, pero ¿qué hay abajo de la línea de flotación? Hay ciertas cosas que no se ven, pero que también se tienen que trabajar en ellas. Número 1, tu salud física en todos los aspectos, tu salud espiritual y tu salud afectiva, ¿sí? A veces en la renovación tenemos muy empoderado el área espiritual y está bien, digo, qué bueno, ¿verdad? Pero a veces, no, lo físico, pues no importa, no importa las dietas, no importa hacer ejercicio, etcétera, aunque me estoy mordiendo la lengua y aquí me está señalando mi esposa, este, o la salud afectiva, oye, también es importante el tiempo y la calidad de tiempo de familia, de amigos, etcétera, ¿no? Entonces, salud física, salud espiritual y salud afectiva. Porque luego ahí nos mencionaba 1 Timoteo 5:8, que el que no se ocupa de los suyos es peor que el que reniega de la fe. Entonces, ahí en la primera comunidad es donde primero tenemos que dar testimonio. Y nos habla también Pablo sobre tener esas buenas velas. ¿Cuál era las velas grandes que nos menciona Pablo? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan cuáles eran? Están revisando apuntes. Las velas es el corazón abierto al Espíritu Santo. Es que ese es el que el Espíritu sopla, y si tu corazón está abierto y está dócil, tú te vas a mover hacia donde el Espíritu está soplando, en tu barca de servicio. Entonces, por eso nos mencionaba Pablo de las velas abiertas, ¿verdad? Al Rúa, al soplo del Espíritu que nos mueva, que nos impulse el Espíritu Santo. Y también nos mencionaba de tener una buena brújula o en nuestros tiempos un GPS. ¿Y cuáles eran esa brújula y ese GPS que nos decía Pablo? La Corazón. palabra de Dios y el magisterio de la iglesia. Correcto, esa es nuestra guía. No tenemos que inventar el hilo negro ni pero fíjense, también veo que en mi sentir, en mi parecer, creo que nos falta mucha palabra, hermanos. Nos falta meternos, conocer más la palabra, interactuar más, dejar, dejar que la palabra me cuestione, que la palabra me transforme, interiorizar la palabra. En general, siento que sí, a la renovación nos falta más relación con la palabra, es Jesús, ¿verdad? Es el verbo encarnado. Nos falta más relación con el verbo encarnado. Y pues también magisterio, nos falta también con más conocimiento de las enseñanzas de los obispos, del Papa, de la Iglesia, el magisterio. Entonces, pues ahí tenemos dos áreas de oportunidad, dos grandes brújulas y GPS en esta vida
de servicio. Y ahora vamos a ver hacia afuera, nos decía Pablo. Entonces, vislumbra cómo en general la iglesia, decía él, en este cambio generacional, en esta etapa, pues dice, hay hasta algunos filósofos que ya ven como que lo último de la iglesia, pero nosotros nos vamos a pegar a esa palabra del Señor que le dice a Pedro, dice, cuando lo nombra, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿sí? Y le da las llaves del reino, dice, y no prevalecerá el mal, ¿verdad? Entonces, el Señor va a sostener a su iglesia, nos aferramos, pero en nuestra realidad, vamos a ver cuál es la situación. Ahí está la gran tempestad, ahora la tempestad está afuera, ahí está el gran reto. Entonces vamos a decirle al Señor, Señor, amado Señor Jesús, dice tu palabra que tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Nosotros vemos, Señor, que cada vez esta cultura menos te conoce, Señor, y menos te quiere conocer. Y muchas veces es porque no hemos dado ese testimonio que tú esperabas, Señor. Perdónanos, Señor. Hoy te pedimos, amado Señor, que seas tú, Señor, el que impulse con tu Espíritu Santo esta nueva etapa para alcanzar nuevos corazones, Señor Jesús. Hoy nos abandonamos en tus manos, aunque se ve la tempestad enfrente y cada vez es más difícil para la iglesia en general en el mundo, la iglesia diocesana, inclusive la iglesia en mi grupo parroquial, en donde yo me muevo, pues que tu obra, Señor, llegue, Señor Jesús, que tu palabra transforme, Señor. Que seas tú el que haga esta pesca milagrosa. Realmente tiene que ser milagrosa, Señor. Porque hemos pescado toda la noche, nos hemos cansado y no nos queda más que decir lo mismo que Pedro, Señor. En tu nombre, Señor. En tu nombre confiamos. En tu nombre lanzamos estas redes y te pedimos, Señor, que seas tú el que vaya poniendo todo para la mayor gloria de tu santo nombre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, pues Amén. ahora sí abrimos micrófonos. Si alguien quiere compartir algo, adelante. Yo, Primis. Sí, adelante. Y yo quisiera compartir de la última postura que pusiste, que va a ser todo un tema para nosotros como evangelizadores. Es precisamente todo el proyecto sinodal que acaba de terminar y que hoy por hoy está queriendo implementar la Santa Iglesia. En algunos de los puntos y de las cosas, pues estaremos tocando el magisterio y estaremos tocando alguna de las tradiciones de la Iglesia. Entonces necesitamos estar muy apegados en el sentido de, pues, en todos los sentidos, en la palabra, pero también en la obediencia, ¿verdad? Para poder llevar con más fidelidad el mensaje de lo que se quiere transmitir. Entonces, para mí es importante este proceso que la iglesia está comenzando a vivir, porque tendremos que ser también esa luz para mostrar, ¿verdad? Estas nuevas disposiciones y hacerlas de la mejor manera para estar, pues, en el abrazo fraterno de la iglesia. Entonces, quería que compartiéramos eso para ver
cuál es el sentir como la postura diocesana que debemos tener. Está cerrado. Sí, gracias. En esta sinodalidad que nos propone la Iglesia, que significa caminar juntos, vamos caminando juntos con la Iglesia. La Iglesia está viendo cómo, digamos, ajustar para salvar más almas, pero tenemos que tener en cuenta la Iglesia contra lo que es los santos padres, los padres de la Iglesia, contra el fundamento de la Iglesia, contra las tradiciones, pues no va a hacer cambios en lo sustancial, ¿verdad? No va a hacer cambios. Puede hacer cambios, por decir un ejemplo que les voy a dar. Eso de la bendición a los matrimonios del mismo sexo. Un ejemplo. Pues hay dos posturas. Postura, ¿cómo es posible? Rasgas y la explicación que da la Iglesia dice, mira, ahorita es una realidad. No está, fíjate, la Iglesia, aquí cabe aclarar, por eso necesitamos meternos a profundidad. La Iglesia no está bendiciendo la unión como tal, porque es contra natura, no es contra el proyecto de Dios. No está bendiciendo la unión, está bendiciendo a las personas. Está bendiciendo a las personas, no a la unión, ¿sí? Y aparte es una bendición que puede hacer en privado, no lo hace en público, ¿sí? Y es a las personas como persona, para que el Señor los atraiga hacia Él, ¿verdad? Cada vez más. Entonces, es por decir un ejemplo. Y sí, a lo mejor en ciertas cosas, pues bueno, nos puede ir indicando algo la Iglesia, pero sí necesitamos conocer un poquito a fondo, ¿verdad? Porque nos vamos, como dicen los medios, no, ya la Iglesia ya, es más, ya hasta está casando a los homosexuales y no es cierto, ¿verdad? Necesitamos ir viendo, ir discerniendo qué dice la Iglesia, irlo asimilando y irlo haciendo también. Muy bien, gracias, Oli. ¿Alguien más quiere compartir algo del No, tema de yo nada hoy? más quisiera completar un poquito lo que acabas de decir, porque si hay que leer el documento sí es muy claro. O sea, Sí, precisamente en lo que tú acabas de decir, o sea, no es una bendición a la unión, es a las personas, como lo sí, haríamos a cualquiera, ¿no? O sea, pues todos somos hijos de Dios. O sea, sí, el asunto es, como dices tú, no andar viendo ni la publicidad, ni decir, oye, lo vi en el Face, o sea, siempre hay que irse a la fuente. Y el documento yo creo que no hay que leerlo una vez. Te digo porque yo cuando lo leí lo quise leer 2 veces, o sea, la verdad. sí, O sea, como para que quede bien claro esa parte, ¿no? O sea, sí, no hay, como dices tú, no cambia de fondo, o sea, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿sí? así O es. sea, igual abraza con amor a cualquiera, o sea, todos somos sus hijos. Y yo creo que eso hay que tenerlo bien presente. O sea, el amor del Señor, ahí está, siempre. ¿Sí? Y es lo que está haciendo el individual incluso, ¿sí? Oye, aquí Sí, estoy, pero no hacia la unión, sino hacia las personas sí, en lo individual, ¿verdad? En Y ese quisiera punto, también, sí, perdón, ahí viene perfectamente en el documento. Y sí, y a mí sí me gustaría que cuando lo lean, de veras leámoslo 2 veces. O sea, es un documento sí, muy interesante, pero vámonos a la fuente, siempre a la fuente. Y cambiando un poquito aquí de tema, yéndonos precisamente a toda la enseñanza el día de hoy. Me parece muy importante porque inclusive ya ves que lo tocamos en la juntita que tuvimos acá de pastoral penitencial el jueves, tocamos el tema del Timoteo, que le dije, ay, qué bueno que le dejamos en jueves, y me dijiste, tú es el único día que te quedaba. O sea, y sí, dije, bueno, es que el lunes tengo pues la comunidad, el miércoles tengo esto, pero hay un Timoteo, te decía yo.
Oye, pero hay un Timoteo que se queda si yo tengo una junta acá, ¿no? O sea, igual no es de todos los días, pero ya decía yo el concepto ese de Timoteo. Y yo creo que Chuy Cantú, nuestro coordinador diocesano, también lo dejó muy claro a todos, ¿verdad? Oiga, no somos eternos, vayamos preparando en las comunidades a las personas que van a seguirnos, ¿verdad? Y también no tener miedo de decir, ay, ¿y ahora qué hago? No, hombre, hay un chorro de chamba. O sea, sí, digo, y más ahora que estamos yéndonos hacia otras áreas, más allá de las parroquias, te das cuenta que es un trabajal. Entonces, no tengan miedo de decir, ay, ya me van a quitar el puesto, ¿verdad? Pues, yo nunca he entendido esa parte en la renovación, que veo como a veces los hermanos se aferran a una coordinación o a querer estar en un lugar. O sea, es un servicio al Señor, o sea, no es un puesto como tal, vaya, no es una dirección, una gerencia, o sea, tenemos una muy buena paga, eso sí hay que verlo, ¿verdad? Porque pues el patrón es el mero mero, ¿ah? Es el Señor. Pero Bueno, no hay es que que, tener, mira, te voy a hacer disculpa, Angie, sí, sí, no un te preocupes, paréntesis. Lo que pasa es sí, que a veces no hemos formado, entonces, oye, volteas para abajo, no, pues no hay y le sigues otros 3 años. Y luego volteas, no, no hay nada, y le sigues, y ahí te la llevas de 3 en 3 años. Entonces, sí, hay que sí, tener yo la lo he visto, visión de sí, sí, sí. atraer nuevos Ujú. servidores y forma tu Timoteo para que en un futuro, pues ya lo puedas, Y aplicando sabes lo que que les decía Pablo. sí, Primero, tú miras y yo hago. sí. Después los dos hacemos, es decir, la supervisión. Luego, paso 3, tú haces, yo miro. Y paso 4, ya te dejo solo. Ya te digo. Y yo creo que tendría que ser inclusive más de un Timoteo, ¿eh? O sea, o sea, prepárate varios Timoteos, porque Sí. no sabes quién se va a ir en el camino. Sí, claro, claro. Yo creo que más que decir, este es el único Timoteo al que, híjole, qué difícil, ¿no? Oye, Sí, varios hermanos, ¿verdad? Que puedan realmente decir, oye, estos le van a entrar al quite, ¿verdad? Porque a lo mejor uno no, ya se fue hacia es otra que hay parte. otra cosa, o sea, a lo mejor alguno sigue contigo, pero otro puede ser en otro lado, o sea, tú Sí, prepara sí. Timoteos. Sí, así en plural. Entonces, yo como digo, se me hizo así ahorita como que mucha casualidad en el tema. Dije, fíjate cómo lo tocamos este jueves, ¿verdad? Dije, de decir, oye, estamos aquí nosotros, pero hay comunidades, hay muchas cosas al mismo tiempo, a la misma hora, pero hay un Timoteo ahí, ¿sí? O sea, aquí Sí, estoy yo porque tengo que estar, pero hay un Timoteo. Entonces, cómo así es. realmente sí hay que trabajarlo bastante y como dices tú, pues primero pues como dices, volteo y pues si no hay más, pues ¿qué haces, verdad? O sea, y le sigo, Sí, pero como que siempre ir buscándolo, ir acercándolo, que se sienta más enamorado del Señor al compromiso, porque el asunto es el compromiso, ¿sí? Está apagado tu micrófono, Arturo. la bronca es que yo mismo lo apago, yo mismo me autosaboteo porque apago todos y me apago. ¿Se acuerdan quién es Aquila y Priscila? Lo mencionan Hechos de los Apóstoles. Sí, porque formaban, ¿verdad? Ellos realmente se dedicaban a formar. Primero ¿a quién vieron? Vieron un predicadorazo. A San Pablo. No, bueno, a Pablo, eran amigos de Pablo porque también tendían, Bueno, vieron a hacían Demet, tiendas. pues Apolo. a A Apolo. Apolo. Y fíjense qué tan grande creció Apolo que hasta San Pablo lo menciona. Dice, algunos dicen soy de Pablo, otros soy de Pedro y otros soy de Apolo. Apolo. De Apolo, Ese sí. Apolo que andaba por ahí, Como si fueran es, competencia. sí, sí, o sea, llegó a crecer mucho Apolo, ¿verdad? Fue uno de los grandes predicadores también, pero al principio él andaba ahí solillo, dice, debatiendo pero le faltaba conocer más, le faltaba integrarse a la comunidad y fue dócil, fue humilde, ¿verdad? Y llegó a ser un gran predicador también, ¿verdad? Formador de comunidades también. Entonces, tenemos que ser como Aquila y Priscila. Mira, este hermanito, se ve que trae power, ¿sabes qué, hermanito? Yo veo que traes injundia, pero me falta nomás un poquito de orientación. Déjamelo.
lo encamino hacia donde puedo ver que el ministerio, que el Señor lo esté llamando, o lo invito y lo voy ayudando, pero hay que estar abiertos como Aquila y Priscila, ¿verdad? Para detectar esos Apolos y encauzarlos, que fueron lo que hicieron. Ellos lo enviaron a la comunidad, a Apolo. Bueno, muy bien. Entonces, hay que detectar, hermanos, porque dice, oye, pues es que no aparece nadie, pues hay que, ponte los binoculares espirituales y búscale, hermano. Y ora también para que el Señor suscite. Muy bien. ¿Algo más, Angie? Adelante, adelante. Y creo que ya estabas Bueno, terminando pues tú. sí, sí, estaba terminando. Digo, esa se me hace una parte pues muy importante. Y también, ahora sí que, bueno, y también que les comentaba, o sea, no se preocupen por decir qué voy a hacer. O sea, nosotros ahorita que Sí, andamos ahorita como que para otras remando hacia otros lados, nos damos cuenta que pues es un trabajar, ¿no? O sea, tiempo nos ha de faltar para eso. O sea, realmente invitarlos a sentirse a ser desprendidos en ese sentido, de enseñar, ¿verdad? De querer que otros, que también con sus carismas, ¿sí? Y también, ¿sabes qué? No dejar Antioquía, ¿no? sí, tu comunidad. Sí, tu comunidad, esto a veces también sucede, ¿no? O sea, que dices, oye, ando aquí en todas partes, pero pues a lo mejor falto mucho a mi comunidad, a lo mejor voy de vez en cuando, o sea, es Sí, que Antioquía es donde tú te nutres. así es. Antioquía es también donde van a aprender también de ti. Antioquía es donde se van a suscitar los dones y carismas que necesitamos. O sea, no olvidar Antioquía a nadie. Así es. ¿Sí? No, Pues es excelente. todo lo que quería compartirles. Muchas gracias, Angie. Rosy, tú tienes la mano levantada. Adelante, Rosy. Sí, dos cosas nada más. Adelante, sí. Muy importante que no tenemos la visión de dejar a alguien, de preparar a alguien. O sea, no la tenemos la visión, ¿verdad? De que tenemos que tener a alguien para que siga Dilo, nuestro, Rosy, dilo en pasado, por favor. No la teníamos, no la pero ahorita ya teníamos, la ¿verdad? tenemos. Porque, pues, no, ustedes no sé si conozcan, pero yo conozco una persona que ha estado de coordinador 20 años y no ha dejado No, el puesto. sí hay, pero digo, Entonces, pues vamos esas cosas. empezando por nosotros mismos, ya que el Señor se encargue de los demás. Eso es lo que hay que cambiar, a eso quiero llegar, porque el segundo punto es, tú dijiste ahorita, Arturo, que nos falta bastante entrar en la palabra, llenarnos del evangelio. Y el hermano Prado decía que él fue maestro de Biblia, decía, y fui maestro de Biblia, hermanos, o sea, ¿cómo es posible que no me haya adentrado bien a la palabra? Nosotros necesitamos hacer vida la palabra en nosotros para cambiar nuestra visión. Hay que hacerle así un cambio, cambiar, cambiar definitivamente nuestra visión para no padecer de los ojos, como decías tú ahorita. No podemos ver, no podemos ver Sí. más allá, no podemos ver, Muchas gracias, tenemos los Rosy. ojos cerrados, ¿verdad? Nada Sí. más es, sí. No, muchas gracias, muchas gracias. Adelante, Olimpia. Oye, Arturo, fíjate que yo tengo un recuerdo de cuando iniciamos en predicación y estoy hablando casi de que 5 años atrás, antes de incluso de la pandemia. Y yo me recuerdo que la primera enseñanza que nos diste fue la de crea el espacio para preparar quién te va a suplir. En cada encomienda, así sea por más sencillo el servicio, yo me recuerdo que fue la primera enseñanza que tú nos diste. Tienes que entender que esto no es tuyo, no es mío, es del Señor. Y esa fue una de las primeras enseñanzas que yo tomé en verdadmente para mí. O sea, todo lo que yo hago, siempre hay una situación que delegar. Todo lo que hago, y no solamente en la predicación, y no solamente en el servicio al Señor, incluso en la familia. Es algo que yo aprendí. Entonces, para predicadores, esta no es una enseñanza nueva. La tuvimos hace muchísimos años.
Solamente hay que refrescar la memoria y hacerla nuestra, al fin de cuentas. Entonces, era lo que quería compartir. Y de hecho, Muchas gracias. yo he sido parte de esa enseñanza tuya, porque a mí se me dio la oportunidad de ser una pequeña Timotea. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, Oli. ¿Alguien más que quiera compartir qué Yo, le pareció, o qué le dice el Señor? Adelante. Hermanos, yo creo Lu- que para lograr todo esto necesitamos estar bien conscientes en nuestra pequeña comunidad parroquial, ser muy buenos formadores en la enseñanza, tener conciencia y responsabilidad de que el mensaje lo demos bien ungidos y con poder, bien preparados, porque si no, no se cimienta bien una comunidad para poder que la comunidad perdure y también vaya dando nuevos servidores en todos los aspectos, en todos los ministerios, no solamente en el cuestión de dirigente o coordinador de grupo, sino en todos los ministerios. Yo Sí, siento y siempre he tenido esa formación, me la dieron hace muchos años también, como dice Oli, no es nada nuevo, es algo que nos viene a refrescar nuestra conciencia, ser bien conscientes que tenemos un compromiso, más que compromiso, un deber de llevar el evangelio, de continuar la obra redentora y salvadora de nuestro Señor Jesucristo con apego a su palabra, con esa formación que tiene nuestra renovación, que es catequética, evangélica, litúrgica y con apego al magisterio. Muchas gracias, hermanos. Estoy en un error, corrígeme. no, excelentemente. Ya revelaste nuestras fuentes, Lupita. Gerardo Leal y Luis Humberto Gutiérrez, ellos eran nuestros cordis juveniles, imagínense. Así Ya es. llovió y hasta nevó. Sí, y ya hay un segundo piso. Sí. Ya hay raza en el cielo de los primeros. Así es. Sí, así Gracias, es. Dios bendice. Gracias, Lupita. Hasta luego. A ver, ¿alguien más quiere compartir? Adelante. ¿Qué le deja el Señor en esta tarde? ¿Qué es lo que se llevan esta tarde? ¿Qué se llevan de enseñanza, pero también qué se llevan de compromiso? Ahora sí nadie habló. Nomás Yo dije sí, yo compromiso sí, y yo pum. sí. Fíjate, tiene toda una lógica la charla anterior con esta, porque Sí, la charla anterior nos hablaban de volver a la raíz de la renovación sí, en los pequeños grupos de oración. Y sí, aquí nos está diciendo cómo unificar, pues, toda una estructura, ¿verdad? Dentro de, pues, del liderazgo que tiene que tener la renovación. Yo el punto que quiero llegar es que yo me uno a esa necesidad y a esa, pues de alguna manera, esa inquietud que tiene la renovación por volver a su origen, porque realmente pero muchas veces nos llenamos de muchas cosas y se nos olvida lo importante. Entonces, en base a esa enseñanza y a lo que hemos estado tomando en este curso, yo creo valioso ver lo que nuestros hermanos, y se lo comentaba Isamari el día que nos vimos, lo que nuestros hermanos vivieron, que les funcionó para tomar esa experiencia y traerla para acá, ungida con el Espíritu Santo. Era lo que yo quería compartir. ok, gracias, Oli. Oye, Angie, ¿levantaste la mano o ahora la que ya tenías levantada? Sí, no, fíjate algo que me movió mucho ahorita, porque también así como dicen, oye, ya venimos repitiendo en los Timoteos, pues no es nuevo remar mar adentro, ¿no? O sea, lo traemos de enseñanza, no sé si te acuerdas que el año pasado todavía cuando estuvimos viendo lo de precisamente lo de servidores con, ahora sí que formadores con corazón profético, ¿verdad?
O sea, es lo primero que hemos dicho, ¿no? O sea, hay que remar mar adentro. Y esto me queda más claro ahorita y quisiera compartirles un cachitito de la labor que hemos estado haciendo aquí algunos hermanos. Estamos yendo estamos junto con Pastoral Penitencial yendo a Los Cerezos a dar formación. Aquí está una estrellita, ¿verdad? Aquí mi hermano Héctor Guillén, que ya lleva 2 prédicas por ahí. Y es bien importante, hermano, es como diciendo, ¿a qué me comprometo? O sea, ese mar adentro es, pues ya no estoy en una parroquia, o sea, estoy yendo más adentro, estoy yendo a los barrotes, o sea, ¿sí? Y estoy yendo con jóvenes entre 18 y 24 años, ¿sí? O sea, eh, ahora sí que una cuestión pues más difícil, o sea, en una situación mucho más difícil. Y lo primero que sacamos después de la primera cita sentándonos con el padre Oscar Lomelín es remar mar adentro, no es para improvisar, no, porque pues te vas a ahogar y los vas a ahogar, ¿verdad? Ahí, o sea, remar mar adentro es ir preparado, remar mar adentro es ese compromiso de la palabra que aquí nos están diciendo también. O sea, remar mar adentro es agarra todo esto que has aprendido, más toda tu vida, más todo, es todo ir a dejarlo ahí, ¿sí? Ese es el verdadero compromiso, hermanos. Ese es el mar adentro ahorita, de veras. O sea, ir más allá de la parroquia. Es salir a la calle, ir a la cárcel, sí, a los hospitales, o sea, ese es el mar adentro. Aquí aterrizándolo en la vida real, ese es el mar adentro. Y con un compromiso de, oye, me aventé todo el domingo, oye, voy a las juntas dentro, o sea, un verdadero compromiso. Entonces, para mí, este mar adentro me llegó muy fuerte ahorita porque dije yo, tampoco mar adentro es nuevo, ¿verdad? Sí, y ahorita el Señor lo ha suscitado. Oigan, este es tu mar adentro. Ve ahí, mírame a mí, a Jesús encarcelado, a Jesús tras las rejas. Mírame a mí, más allá de la calle, mírame a mí ahí. Entonces, este mar adentro no lo tenemos que agarrar en serio, ¿sí? No es así como que me quiero quedar, como dices, en la orilla y que apenas me llegue al tobillo, ¿no? O sea, sí, ese mar adentro es más allá de una parroquia, para mí. Es precisamente esa iglesia en salida que el mismo papá no lo ha dicho, ¿verdad? Y Gracias. sabes qué, Angie, cada quien tenemos que encontrar nuestro mar adentro. O sea, ahora sí que alzar las velas para que el Espíritu Santo Él te lleve al mar adentro donde Él te quiere. Entonces, estar así abiertos y no le pongan límites al Señor que Él va a hacer la obra. Amén. Ahora está levantando la mano a alguien. Mi manita. Buenas tardes. He estado escuchando sus opiniones y fíjense que la semana pasada tuvimos la bendición de ir al retiro de formación nacional y le decía a Arturo, mira, va muy pegado de la mano lo que vimos. Uno de los puntos que se tocó fue sobre la unidad y sobre cómo, bueno, la unidad entre nosotros, o sea, la unión, decía, sin unión no hay unción. Eso me quedó súper grabado, que tenemos que estar unidos realmente para poder que la unción llegue, ¿verdad? Porque de hecho, fíjense, no éramos muchos, éramos como 400 y era como para 1000 personas. De Monterrey nada más fuimos 3, o sea, Arturo, yo y Gaby. Pero fue muy, muy bonito, bueno, para mí, porque ver a muchos hermanos más o menos de nuestra camada, de nuestra generación, y una generación más alta, o sea, había personas mayores de edad, pero casi no había jóvenes. Decía Gaby, nada más estoy yo de joven, ella y otros 2 chavos si acaso. Y nos enseñaron que, pues, hagan de cuenta, nos llevaron a recordar nuestros primeros encuentros con Dios y todo eso. Ya no les voy a decir, no les voy a espoliar, pero después se los vamos a enseñar.
a lo que voy, nos enseñaban a ver, a rascar más allá, porque como ya tenemos mucho tiempo, pues ya nos creemos que ya estamos súper preparados, que ya, pues tantos años sirviendo al Señor, tenemos toda la experiencia. Y sinceramente, lo digo por mí, a pesar de ya tener más de 35 años en la renovación, nunca termino de aprender, nunca termino y me siento así pequeñita. Y, y como decían, para poder formar, también nosotros tenemos que tener esa intimidad con Jesús, o sea, tener esa oración, como lo mencionaba, que teníamos que orar por ellos y por todos, sí, pero también dejar un poco el activismo, porque nos activo, es que no tengo tiempo de orar porque me toca servir acá, tengo que servir allá, tengo que hacer esto, y a qué hora sí hice mi oración, ya estoy cansada, sí, Señor, y me quedo dormida, o ya no recé, no pude ir a misa, no me alcancé a confesar, no pude ir al Santísimo, todas esas cosas las vamos dejando de lado, las vamos dejando y entonces queremos seguir formando y eso está perfectísimo. Podemos irnos a mar adentro, pero también tenemos que nosotros llenarnos para poder dar, por si no, ¿qué vamos a dar? ¿Qué estamos dando? Entonces, es lo que nos invita el Señor a no perder esa intimidad. Eso nos lo recalcaron bastante en el retiro y para mí, por eso me ven hoy aquí. Dejé a un lado mis cosas y dije, es cierto, estoy dejando mucho de lado por mi activismo de mamá, de que no puedo porque tengo que llevar al niño, o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y pues yo, pues confiada en el caso, pues de que pues Arturo aquí es pues bueno, ¿verdad? Entonces hice mucha concha y el Señor me está pidiendo a mí, Sandra, fórmate para que puedas formar, pero ten esa intimidad conmigo para que puedas dar. Entonces ya ay, no, es que quisiera contarles muchas cosas que no puedo aún, de lo vivido, pero me acercó, me hizo, hagan de cuenta que se me quitó la venda de los ojos y realmente entender que sin esa intimidad con Jesús, sin esa cercanía diaria, de estar frente a Él, ante el Santísimo, no voy a poder hacer más. Entonces, yo nomás quise compartirles esto, ¿verdad? De que no perdamos esa intimidad con Él para poder irnos más adentro, ir donde Él nos ponga, que se haga su voluntad en mí. Nos remarcaban mucho, Señor, que se haga tu voluntad en mí. ¿Dónde me quieres? Él nos va a ir poniendo, Él nos va a ir diciendo, pero sí, mientras se da, pues dar lo que tenemos a nuestros hermanos, a los que estemos coordinando y a los que estemos nosotros predicándoles. Muchas gracias. Gracias, Anita. Muy bien, Gracias, muy Andy, bien, por compartir. muy bien. ¿Alguien más quiere compartir qué le puso el Señor en el corazón? Adelante. Buenas tardes, hermanos. Hola, hola. A mí se me quedó mucho, o sea, esto que compartía Angie, no dejar Antioquía, porque muchas veces, como decía Sandra, andamos Sí, en mucho activismo, en muchos lugares, en muchísimas comunidades sirviendo y dejamos nuestra comunidad. Y bueno, a lo que yo he aprendido aquí siempre es muy importante, primero que todo, estar en nuestra comunidad. así ¿Verdad? es. Así es. Gracias, Lucy. Sí, de ahí, como decían, de ahí nos alimentamos. ¿De qué nos alimentamos? De la oración conjunta, de la palabra, de la enseñanza y de la comunión, de la fraternidad con los hermanos. ¿Verdad? Sí, es la base de nuestra comunidad. Muy bien, gracias, Lucy. ¿Alguien más? Adelante. Oye, Nuestra es una hermana comunidad Isamari, vivida, es una comunidad vivida la de Lucy. La verdad es que yo siempre lo he dicho y no me canso de decirlo. Lo gozan y lo viven y lo ofrecen porque han trabajado en ello. Sí, Yo siempre veo a esa comunidad
como el Señor de la misericordia en el alimento, en el servicio apostólico para el hermano. Entonces, sí hay que jalarle bastante para llegar ahí. Sí, dan mucho testimonio. Sí, muchas gracias. Y Samari, ¿levantaste la mano? Mira, es muy importante eso que se está hablando ahorita últimamente con lo de tener muchas actividades, porque en el transcurso de los años he tenido experiencias de que aún los mismos sacerdotes se quejan, eh, bueno, no, en este caso fue anterior, los esposos, lo de los sacerdotes es otra cosa, los esposos se quejan, esposos de gente que ni yo conocía en aquel tiempo. Hubo algunos que nos hablaban a Nelson y a mí. Bueno, que los padrecitos no se dan cuenta que las mujeres tienen que estar en su casa, que llega uno del trabajo a comer y no tiene ni siquiera la comidita lista ni para calentarla, y muchas quejas así. Por eso sí tenemos que ser bien cuidadosos. ¿A qué nos llama el Señor? Y a qué nosotros pues queremos porque nos gusta eso, ¿verdad? Pero sí hay sacerdotes que se han quejado con nosotros. Y se me hace que hay que cuidar eso, ¿eh? Sí. Pues nomás porque a través de esto que han dicho, yo me acuerdo de esos momentos que nos ha tocado vivir, pues bien penosos para consolar, no hombre, para consolar a esos señores y animar y decirles cómo íbamos a hablar con esas personas y todo eso, ¿verdad? Y con los padres también, y con los padres, porque abusaban, a todas horas las querían a las personas en todos los cursos. Ah, bueno, gloria a Dios. Gracias, Isamari. Sí, y precisamente lo mencionó Pablo ahorita cuando mencionó 1 Timoteo 5:8. Dice, el que no se ocupa de los suyos es peor que el que reniega la fe. Sí. Y en ese caso, fíjense, en ese tiempo ¿quiénes renegaban de la fe? Acuérdense que estaban los hermanos en persecución, primero de los judíos y luego de los romanos. Y renegar de la fe era un gran pecado. Sí, era como traición casi, ¿verdad? Sí. Pues lo pone peor. San Pablo dice, el que no se ocupa de los suyos es peor de los que reniegan de la fe. 1 de Timoteo 5:8. Precisamente lo que está diciendo Isamari. Muchas gracias, Isamari. Sí, ok. Y lo demás, pues Fíjate, estuvo hermoso. con respecto a esto, también yo se lo platicaba en una ocasión a Chuy Cañamar, que precisamente David, el rey David, ahora sí que ejemplo de rey en la tierra, ¿no? Le digo, cuando yo leo la persecución de su hijo Absalón, ¿verdad? Para matarlo, para quitarle el trono y todo, digo, lo leí tantas veces que me di cuenta, dije, ¿por qué lo está persiguiendo? Viene en relación a lo que dice Mari. Porque a pesar de ser un gran guerrero, de tener tatuado al Señor, descuidó a su familia, descuidó a sus hijos, ¿sí? O sea, llegué yo a esa conclusión con el rey David, ¿verdad? O sea, ¿cómo te está persiguiendo tu propio hijo, Absalón, verdad? O sea, no tuvo tiempo para Absalón. Y no sé para cuántos otros hijos, ¿no? Sí, pues Entonces, tenía yo creo, varios y de varias sí, mujeres. es lo que te digo, o sea, tenía varias mujeres, entonces, y podríamos decir que es un ejemplo de rey en la tierra, este señor, ¿verdad? Digo, yo voy un gran guerrero, o sea, pues lleno de dones y carismas, ¿no? ¿Sí? Y dice, sí, y pues perseguido por su hijo, ¿verdad? Ahí va Absalón para que, y luego pues bien triste también, porque pues pierde al hijo, ¿no? Entonces, le comentaba yo a Chuy Cañamar esa parte, le dije, fíjate que a mí de tanto leer esa parte, me quedé con esto, con el rey David, ¿verdad? O sea, oye, te persigue tu hijo porque pues nunca lo atendiste, No ¿no? hubo relación, No hubo no se dio la relación. relación. O Sí, sea, para así que es. veamos cómo también la escritura, ¿verdad? A través de todo esto, pues también nos muestra esa Nos da parte que pues ejemplos. es algo real. Y luego en nuestra situación hay
hay hijos de padres renovados resentidos con renovación y con la iglesia, porque no Sí, se les dio el tiempo, no se les dio, pues, fíjate, por eso es esa muy, relación, ¿verdad? pero es muy importante aquí, esto es bien importante, exactamente este punto para las comunidades. Mira, yo recuerdo que, por decir, Jesús Splendor Patris, yo cuando entré, pues ya tenía 25 años, fundada por el padre David, ya tenía 25, pero tenía algo maravilloso. Yo llevaba a mis hijos de 5, 7 y 9, o sea, me los llevaba a la comunidad, ¿sí? Y había comunidades que no te permitían niños. Esta era una comunidad tremendamente familiar. O sea, uno era acólito, o sea, toda la familia servía, ¿no? O sea, a Dani todos la conocían, cuando yo me tocaba servir, pues alguien la cuidaba, o sea, y lo mismo me cuenta Rosy, por decir, Rosy Quintero, la mamá de Rox, que también la trajo de muy chiquita, trajo a sus hijas, que ahorita pues son grandes hermanas Familiar. servidoras en la renovación, ¿verdad? Desde niñas también, o sea, estaba en una comunidad donde llevabas a tus niños y eran de todos los niños, ¿no? O sea, todos cuidamos los de todos. Más, yo llevaba el desayuno para todos los domingos que servíamos en misas de renovación en domingo. O sea, yo traigo el desayuno para los niños, ¿no? Que van a servir. Entonces, qué importante que también las comunidades no digan, ay, es que hace ruido el niño, ay, es que nos desconcentra, es que llévate al niño, ahora sí como es, dejen que los niños vengan a mí. Y ahí va la familia completa. Oye, que si después se te desvían en la adolescencia, digo, bendito, has hecho hasta lo que te los has llevado desde chiquitos, ¿no? Los de acólitos, de yo por decir misioneros guadalupanos, o sea, los traes contigo. O sea, si tú también estás sirviendo, los traes en el servicio a los niños también. Entonces, las comunidades aquí, para que las comunidades nos pongamos más abusados, decir, tráete a toda la familia, vamos a Que no orar, sea vamos a hacer. impedimento, tráete a Sí, todos. tráete a todos, Sí, exactamente. Fíjese qué maravillosos y son todos, no nada más nosotros ahí como llaneros solitarios de la casa, ¿no? Entonces, así es. invitar que las comunidades sean abiertas a las familias, ¿verdad? Sí, te digo, eso es un desafío y pues bueno, podemos irlo adoptando en nuestras comunidades. Muchas gracias, Angie. Elda, levantaste la mano, adelante. Sí, resumiendo en breve, les comparto que me llenó profundamente esta enseñanza, este, porque fue muy estructurada. Te dice el qué, el cómo y el para qué. Y el compromiso que me llevo en este caso sería afinar mi brújula, mi GPS. Como bien mencionabas tú, mm, nos falta, y reconozco que me falta adentrarme más en la palabra. Dentro del tema me llegó profundamente en la imagen donde Jesús se sube a la barca de Pedro y cómo desde la misma barca de Pedro sucedieron tantas cosas, pasaron por mi imaginación, mi mente, todas esas pasajes de la Sagrada Escritura, pero luego lo adopté en mí, lo subí, o sea, lo hice mío. Y es como que visualizar todas las cosas que el Señor ha hecho y puede seguir haciendo a través de nuestra pobre barca o de nuestra barca. Entonces, Amén. me llena esto, me compromete esta parte. Y también la otra, y las velas, o sea, que esa misma palabra va unida, integrada, o sea, donde está la palabra está el espíritu, y donde está el espíritu está la palabra. Entonces, es esa buena vela de ser dócil y con un corazón abierto al Espíritu Santo. Y en este día a día el Señor me va mostrando cosas, situaciones y realidades donde Él quiere donde Él me pide que trabaje. Entonces, este es el compromiso que me llevo. Muchas gracias, Elda. Oye, aprovechando que tienes la mano levantada y que ya son las 5, ¿puedes hacer la oración
final, por favor. Ok. Bien. Espérame, creo que Nancy, ¿levantaste la mano? Dice que no puede participar. Sí, hermanos, no, es que estaba batallando porque no podía poner la manita. No, adelante y ahorita hacemos la oración. Sí, bueno, todo este tema fue muy interesante y me llamó mucho, bueno, el comentario que hizo Sandra y otra hermana y el mismo predicador en el tema, que es el de no descuidar nuestra salud espiritual. Como esto último, todo esto último que estuvieron exponiendo. Considero que hay que cuidar el aceite de nuestra lámpara porque de repente se nos puede acabar, ¿verdad? De estar tan ocupados aquí y allá, como decían, a veces están tan acostumbrados ahorita, lamentablemente, bueno, lo he observado, en que la misma persona quiere cubrir aquí, cubrir allá, y ha faltado esa enseñanza de delegar, ¿verdad? De enseñar a los próximos Timoteos. Entonces, al no, ¿cómo se dice? Siento yo que todo eso es por falta también de enseñanza, por falta de esa inspiración a través de la misma palabra, de aprenderla a vivir, de tomarla, porque pues a lo largo y al extenso de la palabra del Señor siempre nos va a mostrar una cita para cada aspecto de nuestra vida. Entonces, como bien mencionaban, es no descuidar lo espiritual de nosotros, que no se nos Así apague la es. luz, porque de repente sí se nos puede apagar la luz y pensamos que estamos guiando al pueblo del Señor y de repente, caray, ya no tengo mi lamparita encendida y estamos guiando a oscuras. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Nancy. Sí, no olvidemos que lo que le da fuerza a tu servicio es tu vida espiritual. De ahí sale la fuerza es tu oración, tu misa diaria, etcétera. De ahí es donde el Señor, te haces uno con el Señor y el Señor y yo somos mayoría aplastante. Amén. Amén. Ok. Ahora sí, Elda, adelante con la oración, por favor. Ya, ahora sí. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, muchas gracias por todo lo que nos das, por todo lo que nos has enseñado en esta tarde. Gracias por hacer de nosotros en su momento unos Timoteos. Y muchas gracias por enseñarnos y mostrarnos el camino para llamar a otros y hacer de otros Timoteos. Gracias, Señor, por habernos elegido. Gracias, Señor, por habernos llamado. Aquí están nuestros panes y nuestros pescados. Sin tu ayuda nada podemos, sin tu ayuda nada es posible. Te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, que sigas derramando sobre nosotros, sobre este pueblo, sobre esta iglesia, tu Santo Espíritu. Amén. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé el querer y el obrar conforme a tu santa voluntad. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene, nos dé esa hambre y sed de ti. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé hambre de alimentarnos de esa intimidad contigo diaria. Que tu Santo Espíritu nos dé esa hambre de alimentarnos de tu palabra.
Que tu Santo Espíritu nos haga dóciles a tu voluntad, a tus anhelos, a movernos a ser dóciles, Señor. Que tu Santo Espíritu llene nuestro corazón de ese santo deseo de servirte en los que están cerca de nosotros y a donde tú nos mandes. Danos la gracia de formarnos, de seguirnos formando y ayudar a otros a crecer, a ser esos puentes donde tú puedas pasar para alcanzar a tus hijos amados. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, y muévete en cada uno de nosotros. Muévete, fluye, derrama tus dones, tus carismas, tu gracia, tu plenitud. Danos el querer, el amar, el servir. Te damos gracias y te decimos de todo corazón, Espíritu Santo, nos consagramos a ti. Toma lo que somos, toma lo que tenemos en nuestras manos. Todo lo ponemos a tus pies. Que tú seas nuestra fuerza, pero sobre todo el amor de nuestro corazón. Y que todo sea para la mayor gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Elda, por la oración. Ahora sí que nos llevaste al cielo en una barca. Sí, hermosa, hermosa la oración, muy ungida. Amén. Ok, Para pues la bueno, gloria de mandamos un Dios. fuerte abrazo. Nos vemos el próximo sábado, primero Dios. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bendiciones. Buenas tardes.